Y pues hoy vamos a ver si le damos el cierre a este capítulo, vamos a ver qué tanto avanzamos, ¿no? Ya estamos casi en la recta final, ya estamos finalizando, hoy damos conclusión, digamos, como al tema esto de la mujer cananea, ¿no? O la mujer sirofenicia. Y entraremos a esto de los 4.000, de la alimentación a los 4.000, que es muy parecido a lo que vimos con la alimentación de los 5.000, ¿no? Entonces, vamos a ver una cierta conexión allí, sino que algunos simbolismos, pues, vienen a cambiar, ¿no? Pero pues antes de entrar al estudio, oremos, pongámosle este tiempo en manos del Señor, ¿vale? Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por tu bendición, Padre, porque sabemos que tú, sin importar las circunstancias en las que estemos, sin importar los momentos que vivamos, Padre, sabemos que tú nos das la sabiduría, nos das el entendimiento, Padre. Y ayúdanos a caminar de acuerdo a lo que tú nos dices. Enséñanos tu palabra, Padre, el día de hoy. Lo que tú nos quieres decir con esta mujer sirofenicia, lo que tú nos quieres enseñar a través de ella, Padre. Y no solo eso, sino a través de todo el capítulo de Mateo 15, Padre. Que seas tú el que nos hables, que seas tú el que nos sigas moldeando nuestro carácter para padecernos mucho más a ti, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén y amén. Vale, entonces pues vamos a iniciar, ¿sí? Con el estudio y para ello, pues para llegar a donde nos quedamos la clase pasada, que fue en el verso 27, y vamos a entrar al verso 27, vamos a leer desde el verso 21, ¿no? Que es cuando ya nos habla de otra situación, que es lo de la mujer sirofenicia, como para recordar ciertos aspectos, ¿sí? Que ya hemos visto. Y dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y acá recordemos que vimos varias cosas. Una es que esta mujer estaba reclamando, estaba tratando de tomar el camino más corto, ¿no? Para llegar a tener las bendiciones como si fuera un hijo de David. Pero todavía no se había humillado, todavía no había sido parte del pacto, todavía no había reconocido su lugar como tal, ¿no? Pero vemos que ahí lo primero que nos dice el verso es que Jesús salió directo allí y muy posiblemente salió con el propósito de encontrar a esta mujer, ¿sí? Y sigue en el verso 23, pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, era una mujer que estaba muy ansiosa, estaba rogando, implorando, tanto que los discípulos dijeron, no, pues échela, esta no es del pueblo, esta no merece nada, pues que se vaya, ¿no? Y Yeshua les responde algo muy claro a los discípulos, porque la mujer, recordemos que estaba lejos, los discípulos la estaban escuchando de lejos, ya los tenía cansados, ¿no? Y él le responde lo siguiente, Yeshua responde, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy sino aquellos que se asimilaron, que se olvidaron de su identidad y yo estoy para devolverles esa identidad, ¿no? Y sigue en el verso 25, ¿sí? Entonces ella vino y se postró ante él. ¿Qué hizo? Ahora sí se pudo acercar a Yeshua, ahora sí estuvo un momento, digamos, de cara a cara con Yeshua, ¿no? Ahí podríamos decir ese encuentro que casi todos tenemos con él, ¿no? Y se postró ante él. ¿Y qué dijo? Señor, socórreme. Y esto es lo que estábamos estudiando la clase pasada ya al final, que dice, respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo
a los perrillos. No está bien que yo coja mi pan de mis hijos, aquellos que yo he criado, aquellos que los tengo bien, y váyaselos de a un extraño y váyaselos de a alguien que no tiene nada que ver, ni tiene arte ni parte conmigo, ¿no? Es lo mismo como yo les decía en la clase pasada, es muy difícil coger y que entre el hijo de una amiga, de un hermano, de alguna persona o incluso de vecinos que venga por visita y uno le esté dando lo mismo que le está dando a sus hijos, ¿no? Y esté exigiendo lo mismo cuando ni siquiera es de casa, ni siquiera aprendió las reglas, ni siquiera tiene, ahí sí como dicen por ahí, no tiene nada en común con nosotros, ¿no? Entonces va a ser muy diferente, eso es algo casi imposible, ¿no? Uno coger y hacer y decirle, venga, el niño allí llegue y te reclame, no, pues que tienes que darme esto porque es que yo lo merezco, ¿no? Cuando ni siquiera es tu hijo, cuando ni siquiera es alguien muy cercano a tu vida como para que digas, no, pues sí tiene el derecho de reclamarme, ¿no? Y eso es lo que le estaba diciendo Joshua, la estaba poniendo ¿dónde? En su lugar. Le estaba diciendo, reconoce tu lugar. Tú no eres hija, tú no eres discípula mía, tú no estás en pacto conmigo, tú conoces la ley, tú conoces los principios, tú conoces todo, pero es como lo dice en Isaías, tu corazón está muy lejos de mí. O lo que dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿no? Y eso es lo diferente cuando nosotros tenemos ese encuentro real con Dios y empezamos a andar de acuerdo a su voluntad. Reconocemos nuestro lugar, reconocemos que nada somos, reconocemos que somos lo más vil, lo más menospreciado, que no somos aquellos que decíamos anteriormente, no es que yo como soy hijo de Dios, pues merezco todo, ¿no? Merezco las riquezas, merezco que yo le esté exigiendo a Dios y le esté diciendo, de Él es el oro y la plata, pues entonces Él tiene que darme lo que yo le estoy pidiendo, ¿cierto? Cuando realmente no es así, ¿no? Y ella ya al darse cuenta, ¿no? Y lo interesante es acá cómo ella le empieza a responder. Y ahí es de donde vamos a arrancar desde el verso 27, ¿sí? Y ahí es donde vamos a arrancar qué fue lo que ella le contestó. Y ella le contesta y le dice, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aún lo chiquito, lo poquito que tú me quieras con eso, me conformo. Sí, y eso es lo que hace un perrito. Come allí debajo de la mesa de nosotros y uno ve que ya no está uno comiendo, va y se va y queda tranquilo, no está molestando, no está exigiendo, ¿cierto? Aunque hay unos que sí, depende cómo uno los enseñe, ¿no? Pero vemos la gran diferencia a lo que estaba mostrando al principio, ¿no? Al principio estaba clamando por liberación, estaba clamando porque Dios le hiciera el milagro, pero como si fuera hijo de Dios, como si fuera parte del pueblo. Pero ya después de que ella reconoce su lugar, ya después de que ella entiende que no es apta, que no es digna de recibir las bendiciones de Dios, que dice, no me importa si no recibo las bendiciones de tus hijos o no encuentro eso, pero por lo menos sé que si tú me das esas migajas de tus hijos, aquellas sobras que tus hijos no quieren, yo las recibo, yo con eso me conformo y con eso sé que tú vas a hacer la obra, ¿no? O sea, imagínate esa fe que tenía esta mujer, esto que estaba ella queriendo decir, ¿no? Y pues esto es lo que Yeshua quería escuchar, esa es la respuesta que quiere escuchar de nosotros, de decir, no importa, no importa yo si soy o no soy parte de tu pueblo, no me importa si... eh, si tengo o no tengo privilegios, no me importa, lo único que yo sé es que dependo de ti. Lo único que yo sé es que te necesito. Lo único que yo sé que mi única salida eres tú. Lo único y la única puerta, la luz, esperanza que tengo eres tú.
¿sí? Reconocer que no somos nada sin Él. Volver a ese texto de Mateo 5:3 que dice, bienaventurados o dichosos aquellos que son pobres de espíritu, ¿no? Necesitamos devolvernos a entender que nosotros no somos nada sin Él. Y eso era lo que estaba diciendo la mujer. Prefiero que me des las migajas con tal de comer al lado de lo que tú das, conforme de tener lo que tú estás dando, conforme de tener esa esperanza y poder, lo menos poder saber que tú vas a hacer una obra en mi vida, ¿no? Y recordemos que para llegar a ofrecer o para llegar incluso a tener que dar las primicias, ¿no? Hace poco pasamos la festividad de primicias y recordemos que cuando se da esta ofrenda de primicias, ¿qué era lo que se hacía? ¿Qué era lo que se decía? Y esto era algo que se tenía que decir, y esto lo vemos en Deuteronomio 26:5. Dice, entonces hablarás y dirás delante de tu Dios. Un arameo a punto de padecer fue mi padre, el cual descendió de Egipto y habitó allí con pocos hombres y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y ahí sigue contando la historia de Israel, recordándole que había sido extranjero, que Dios lo había llamado de un pueblo totalmente extranjero, que Israel no fue un pueblo que ya era Israel, que ya era esto y Dios ya le dijo, tú vas a ser mi nación. No, Él la concibió, Él la creó, Él la hizo crecer, ¿sí? Y esa es la diferencia a cuando uno coge y adopta a un niño ya de cierta estatura, de cierta edad, ¿cierto? A diferencia cuando uno lo cría desde bebé, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Y esto es lo que hizo Dios. Dios creó la nación, hagan de cuenta cómo es del vientre la concibió. ¿Por qué? Porque empezó desde Abraham, pasó a Isaac, pasó a Jacob y después ahí se empezó a crecer. Primero tuvo que estar en ese proceso de concepción, primero tuvo que estar en ese proceso de procreación, de formarse, para ahí sí cuando estuviera con Jacob y nacieran sus 12, bueno, 13 hijos con Dina, ¿no? Y ahí se empezó a formar, ¿qué? La nación. Pero no llegó a ser una nación completa hasta que estuvieron ¿dónde? En Egipto, como esclavos, como extranjeros, como advenedizos, como aquellos que no tienen derechos, no tienen arte ni parte en el pacto o en las leyes que tenía Egipto con su pueblo. Recordemos que un esclavo es el que menos derechos tiene, es el que menos exigencias puede tener, ¿no? Porque imagínate a un esclavo hablándole a su amo y diciéndole, ven, yo te exijo que me des tal cosa, que es lo primero que va a hacer el amo. ¿Usted quién se cree que eres? Van y le pegan una paliza o incluso pueden llegar hasta la muerte, ¿no? Porque en ese tiempo era así. En ese tiempo el esclavo era como un objeto más, era como algo que nosotros utilizamos, si me sirve lo dejo, si no, lo desecho. Y esto es a veces algo que se nos olvida y por eso Dios hace que ellos tengan siempre esta oración cuando sea primicias para recordar que ¿qué? Que somos primicias de aquellos que íbamos a ser adoptados, que éramos también extranjeros, que éramos advenedizos, que no merecíamos el pacto, que no merecíamos estar con Dios, pero que aún así Él nos adoptó, que aún así Él nos escogió, porque ustedes creen que Abraham realmente era digno de recibir el pacto de Dios, de estar aliado con Dios. No, solo que Dios le quiso dar su gracia, solo que Dios le quiso dar su misericordia, ¿no? Y por eso es que llegó hasta este punto de mostrarle a esta mujer y decirle, venga, es que usted no tiene los mismos derechos que mis hijos, usted es una advenediza, usted es un extranjero, usted acá no tiene arte ni parte, usted acá no, ¿qué va a exigir? ¿Qué va a pedir? No tienes
que hacer nada. Por eso siempre debemos nosotros de recordar de dónde el Eterno nos sacó. Algo que no se nos puede olvidar es de qué foso cenagoso salimos, de qué cárcel salimos, de qué pecado estábamos haciendo y el Eterno nos libró, ¿no? Y esa es la importancia de estar estudiando las escrituras porque Él nos recuerda cada vez que no somos dignos, que no somos aquellos que debemos de estar exigiendo, que debemos de estar pidiendo y pidiendo y pidiendo, sino en vez de eso, ¿qué tengo que decir? Lo que hizo este hijo pródigo en Lucas 15:19. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros, ¿no? Por eso muchas veces en nuestras oraciones decimos yo quiero ser tu siervo, ¿no? El ser tu siervo es querer ser su esclavo, es querer estar al lado del amo, estar al lado de aquel que lo dirige y le da solo las instrucciones para que yo las obedezca. ¿Cierto? Y no sé si ustedes han tenido esa oración y les ha dicho, Dios mío, yo te quiero servir, yo quiero ser parte de tu reino, ¿cierto? Pero en la mayoría de las oraciones, cuando entendemos las escrituras, cuando entendemos que somos parte del pueblo de Israel, entendemos que somos sus siervos más que sus hijos. ¿Por qué? Porque eh, porque nos ponemos en los zapatos del hijo pródigo y decimos, yo no merezco estar en la mesa de mi amo, yo no merezco sentarme con Dios a la mesa con él y comer, ¿no? Hay una canción también muy bonita de un grupo llamado Un Corazón, que al final está cantando es el sentarse a la mesa, de comer, de estar con él, ¿no? Pero al final termina diciendo, yo era ese lisiado, yo era ese mendigo, yo era ese aquel que no era digno, pero aún así él me recibió, ¿no? Y es muy bíblica porque eso pasó con el hijo pródigo. Él no merecía que el padre volviera y otra vez lo pusiera autoridad, que otra vez lo llamara hijo, que otra vez lo renovara sus vestiduras. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero eso cuando lo hace, cuando reconocemos que no somos dignos, cuando reconocemos que es mejor ser un siervo que ser un extranjero, cuando reconocemos que yo no tengo la capacidad de llegar a ser hijo de Él porque no vivo tal cual como Él nos pide, porque no soy digno, porque rompo todas las reglas, porque no estoy cumpliendo tal como Él está diciendo. ¿Mm? Cuando yo recuerdo eso, cuando yo entiendo eso, es lo en que entendemos en Mateo 5:3, que nos dice, bienaventurado, dichoso aquel que es pobre de espíritu, porque él es el reino de los cielos, porque está reconociendo su lugar, porque sabe y reconoce que sin Dios realmente no es nada, que necesitamos de Él para tener ciudadanía, que necesitamos de Él para recobrar nuestra identidad, que necesitamos de Él para hablar de acuerdo a su palabra, que necesitamos de Él para vivir tal como Él nos lo está pidiendo, que necesitamos de Él para aprender y para conocernos a nosotros mismos, que necesitamos de Él para respirar, que necesitamos de Él para comer, que necesitamos de Él para todo, así como un siervo necesita a su amo para que le dé lo necesario, ¿no? Eso es lo que llegó a entender esta mujer. Y cuando entendemos esto, cuando entendemos que no somos dignos, que no merezco nada, ahí sí el Eterno te va a abrir de par en par los cielos, ¿sí? Ahí sí es verdad que como te humillaste, vas a ser enaltecido. Ahí sí es verdad que vas a empezar a ver una parte totalmente diferente de Dios. Un Dios ya no lejano, sino un Dios cercano. Ya no vas a ver que eras y que estás extranjero en un país, sino que ahora eres parte de ese país y que vas a tener derechos y que vas a tener también obligaciones y que vas a estar incluido en el reino de los cielos. Pero cuando reconocemos nuestro lugar y nos mantenemos reconociendo nuestro lugar, ¿no?
porque también hay muchos que ya empiezan a reconocer, saben y conocen que Dios es todopoderoso, que Dios es rico, entonces dicen, pues como Dios es rico, como Dios es todopoderoso, pues yo soy hijo de Dios, pues te vengo a ser casi un Dios en la tierra porque soy su hijo. Entonces yo merezco, yo puedo pisotear a la gente, yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo tomar los mandamientos a saco roto, puedo decir sí los estoy cumpliendo, pero la verdad están pasando derecho y no se están quedando y no los estoy haciendo, ¿no? Ahí es la diferencia. Entonces, acá vemos que realmente el Señor no está siendo cruel, Yeshua no está siendo cruel con él, no le está hablando despectivamente, como a veces nosotros sí hablamos en el sentido de hablar de los demás como perrito, ¿no? Y más entre mujeres, ¿no? O al decirle eso a una mujer, pues se nota muy despectivo, muy grosero, muy insultante, ¿no? En cambio, Yeshua no lo estaba diciendo en ese sentido. Él estaba hablando de acuerdo a cómo ellos entendían a un extranjero, como lo ven, ¿no? Porque incluso hoy en día a un extranjero lo ven así, como un perrito, como alguien extranjero, como alguien que no es digno de estar en pacto con Dios, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender ese principio, ¿sí? De que Él, desde un principio, lo que vino fue que a redimirnos, a corregir esa soberbia en nosotros y a darnos a entender y mostrarnos que realmente nosotros no somos nada, que necesitamos de Él para dar fruto. Incluso Él le dice, si ustedes permanecen en mí, pues van a dar fruto. De lo contrario, no, de lo contrario estaremos siendo ¿qué? Cizaña, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que ver eso, cómo Dios empieza a hablarnos y acá vemos esa respuesta, esa consolación que Yeshua le da a esta mujer. ¿Y qué le dice? Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y acá le dice, grande es tu fe. ¿Por qué le dice fe si era extranjera? ¿Por qué le dice que estaba de acuerdo a las escrituras si era una extranjera, si era cananea, si era sirofenicia, ¿no? Y vemos que acá lo que estaba diciendo, tú tienes eso que está cumpliendo las escrituras, ¿sí? Entonces, ¿eso qué era lo que estaba haciendo? Se estaba humillando, estaba aceptando que Él era el único Dios que la podía salvar, estaba reconociendo varios de los mandamientos que Dios estaba pidiendo a lo largo de sus escrituras. Y no solo eso, sino que como ella depositó totalmente su confianza en él, pues ¿qué pasó? Esa fidelidad a la verdad, ella se sometió a él y dijo, tú eres la única fidelidad, lo único que está cumpliendo total y a cabalidad todos los mandamientos, pues por eso me agarro de ti. Por eso sé que puedo ser sana. Por eso le dice, grande es tú fe, porque te agarraste de que él realmente es, del que realmente pudo cumplir todo. No confió en ella misma, no dijo, no, yo tengo mi propia fe, yo puedo hacer las cosas. No, ¿sí? Sino que antes que antes ella aceptó que no era nada y dijo, si yo me cojo de él, si yo cojo su manto, si yo toco por lo menos, así como decía esta mujer que tenía el flujo de sangre, con que yo toque el borde de su manto, con eso yo soy sana. Con que yo esté de acuerdo y sepa que Él es justo, que Él es verdadero, que su fidelidad a la Torah no falla, pues este sí me puede dar la salvación, ¿sí? De Él me tengo que coger, no puedo coger a nadie más. Él es mi única salida. Entonces ella que hizo se humilló. Y eso es lo que realmente necesita Israel para que no se pierda entre las naciones, para que vuelva a su identidad, que es humillarse, ¿sí?
humillarse, dejar su altivez, dejar su soberbia de pensar que a pesar de que soy gentil, pues tengo parte en el reino de los cielos cuando realmente no es verdad, ¿sí? Dios te restaura, Dios empieza a trabajar en nuestras vidas cuando conocemos y entendemos que no somos nada, porque si de lo contrario seguimos con nuestra soberbia, seguimos con nuestra altanería, con nuestra orgullo por delante, pues ¿qué hace Dios? Coge y lo baja totalmente. Y qué dure golpe sería eso, ¿no? Por eso está escrito que el que se humilla, Dios lo exalta, pero el que se exalta, ¿qué va a hacer? Va a ser humillado. ¿Sí? Entonces, por eso es que ella confió en Dios, confió en la misericordia de Él, confió en que realmente Él la podía sanar. Por eso Yeshua le termina diciendo, grande es tu fe. ¿Sí? Es decir, tú crees en lo que está escrito, tú tienes esa confianza 100% de que yo te puedo restaurar, de que yo te puedo levantar, de que yo te puedo sacar de allí, de ser una extranjera y adoptarte a mi pacto, ¿no? Imagínate todo esto que ella estaba entendiendo y como dice las escrituras, si conoces la verdad, pues la verdad te va a hacer libre, ¿no? Te va a sacar de todo eso. Y esto va a haber una conexión con Mateo 16, porque en Mateo 16 ya nos habla de esa plena libertad, de esa roca y esa única roca que nos puede libertad y sacar de toda la confusión de los diferentes imperios que ha habido sobre la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué hace una persona que es cautiva por Satanás? Pues está en medio de las tinieblas, es arrogante, es soberbia, piensa que ellos solo tienen la razón, ¿no? Y a pesar de que uno dice, pero oiga, es que está hablando, o sea, por más que uno dice, pero es que ni siquiera es razonable, ¿no? Porque hay gente que es arrogante y ni siquiera ve su contexto y a veces hasta todo el mundo ve que está rayando en la soberbia, pero él se cree y él piensa que está por encima de los demás cuando pues ni siquiera eso, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes saber y cómo podemos saber nosotros bajo qué reino estamos? ¿Bajo qué dominio estamos? ¿Será que estamos siendo muy soberbios o estamos siendo humildes? El ser soberbio es estar en el dominio del enemigo de Satanás y estando y siendo humildes, pues estamos bajo el gobierno de Yeshua, bajo el gobierno de Dios. ¿Y cuándo entendemos eso? ¿Cuándo, cuándo podemos saber en qué momento y en qué reino estoy? Pues en el momento de que si tú eres capaz de humillarte ante Dios. Si nosotros reconocemos y sé que soy mala, sé que digo mentiras, sé que no estoy de acuerdo a las escrituras muchas veces, sé que a veces mi altivez me gana o mis pensamientos o mis deseos me ganan y reconozco que fallé y empiezo a decirle, Dios mío, trabaja en mi vida porque fallo en esto y fallo y siento que no puedo salir de acá, tú eres el único que me puede sacar, pues ¿qué estoy haciendo? Me estoy humillando ante Él, reconociendo que Él es mi único Dios, el único que me puede dar la libertad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si no? Si no me humillo, si no hago la voluntad de Dios, ¿no? Y esto incluso lo podemos ver con este joven rico que llega ante Yeshua y le dice, ¿qué hago para estar en la salvación? ¿Qué hago para estar realmente seguro o realmente ser tu discípulo, ¿no? Algo así le pregunta este rico, si no me confirman qué es lo que le dice. Y Yeshua le responde, tú has guardado la ley, has guardado esto, has guardado esto, has guardado esto, y le dice todos los mandamientos. Y dice este joven, dice, sí, yo he guardado todo eso, yo he caminado de acuerdo a eso, ¿sí? ¿Y qué es lo último que le dice Yeshua? Pues mira, ve y vende todo y sígueme, ¿no?
Entonces, deja todo lo materialismo, no esperes más, vaya, venda todo y me puedes seguir. Renuncia a lo que este mundo te está diciendo. ¿Y qué dice? No. Coge y se va triste, se va decepcionado, pero no hace lo que Yeshua le está ordenando. ¿Por qué? Porque su orgullo es eso, su altivez está en medio de la riqueza, en medio del poder y pues ahí es donde empieza la decadencia, ¿no? Por eso necesitamos estar dejando todo atrás, tomar todo por perdido por amor a Él, porque de lo contrario, pues, ¿qué? No vamos a llegar a la salvación, ¿no? Entonces, la garantía de que nosotros somos libertados de las tinieblas, del dominio de las naciones, es cuando, ¿qué? Cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios, sin importar lo que Él nos está pidiendo. Cuando reconocemos que lo único que necesitamos es misericordia, que anhelamos salir de la soberbia, de la arrogancia y queremos ser siervos. Por eso les hacía esa pregunta. Algunas veces en sus oraciones ustedes le han dicho, Dios mío, yo quiero ser tu siervo. Es porque está ese anhelo de nosotros de decir, mira, yo creo que no soy tan capaz de llegar a ser tu hijo como lo fue Yeshua, porque no le llego ni a los talones, ni siquiera a rozarle un pie a Yeshua de la perfección que es él, ¿cierto? Pues por lo menos puedo llegar a un ser, un criado, porque un criado por lo menos tiene todas las cosas que necesita, está al lado de su amo y depende solo de él. Lo único que yo tengo que hacer es que servirle, ¿no? Y a ese es al punto que nosotros debemos de estar. Y por eso nosotros siempre nuestro llamado y lo que más necesitamos entender es que necesitamos ser ¿qué? Siervos. ¿Sí? Y esa es realmente una enseñanza que debemos de guardar en dónde? En nuestro corazón, ¿no? Con esto cerraríamos en cuanto al, al misterio o a lo que está hablando acá Joshua con respecto a la mujer cananea, ¿no? Que realmente tenemos que ver que ahí cuando se humilla, es que es restaurada, es cuando recibe realmente su porción, recibe la sanidad de su hija y pues también puede entrar al reino, a la heredad, ¿no? Recibe parte del reino, ¿no? Y esto es lo bonito. ¿Vale? Acá cómo vamos, ¿tienen dudas, preguntas, inquietudes o vamos perfectamente? Vamos bien, Duli. Pues Ujú. Vamos bien, muy muy completo la entendido. explicación. Vale. Denme un segundito y ya vuelvo. Denme un segundito. Pena con ustedes. Perdón, listo. Qué pena con ustedes. Bueno, entonces ya como vamos bien, sí, vamos viendo que tanto el capítulo 14 como este capítulo 15, ¿no? Pues nos viene hablando acerca de ciertas costumbres, ciertas tradiciones que se instituyeron, que se venían imponiendo sobre el pueblo, ¿no? Se estaban empezando a hacer y que eso está haciendo que el pueblo mismo se desviara, ¿no? Que estaba perdiendo realmente eso que Dios quería mostrarles y por eso a lo largo de estos capítulos pues nos muestra ese misterio de Israel que también está en medio de las naciones, que se estaba perdiendo, ¿sí? Lo vimos en en el capítulo 14 cuando habla acerca de Judá, ¿no? Cuando vemos todo lo que pasó, vimos la alimentación de los 5.000, cuando vimos esto de los 5 panes, los 2 peces, los 5 panes que representa los 5 libros de la ley, ¿no? Los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y pues también vimos que esos 2 peces representa ¿qué? A las 12 tribus, ¿no? A las dos casas como tal. Empezamos a ver todo esto y cómo Yeshua cuestiona cada una de las cosas que estos fariseos, que estos escribas le estaban diciendo, y eso lo podemos ver ahí cuando empezamos a estudiar este capítulo 15 con el lavamiento
de las manos, ¿cierto? Y venimos hablando de esto, ¿no? Inclusive empezamos el capítulo 14 hablando de este usurpador, ¿no? Aquel que iba a querer derrocar el reino de Dios, a querer usurpar su lugar y que eso era lo que estaba haciendo el Herodes y que hoy actualmente pues está haciendo ¿qué? El mundo con sus reglas, con sus cosas, ¿no? Y pues nos está dejando y cayendo en manos de lo que no debemos, ¿no? Y por eso acá con esta mujer y con lo que estábamos viendo, ¿no? Vemos acá la representación de las dos casas. Cuando hablamos del lavamiento de manos o lo que contamina al hombre, esto que estaba diciendo Yeshua, que lo que entra por la boca no es lo que contamina o no es lo que comemos, sino realmente lo que sale del corazón es lo que contamina, ¿cierto? Y esto, pues, ¿a quién se lo estaba dirigiendo? A la casa del sur, porque eran los que tenían esta percepción, ¿no? O ese pensamiento de que si no se lavan las manos antes de comer, pues le entraba un espíritu maligno, ¿no? Y ya cuando vemos a esta mujer cananea, pues es cuando estamos viendo representada a quiénes, a las 10 tribus, en medio de la dispersión, en medio de el mundo, ¿sí? Que necesita salir, que necesita reconocer su lugar ante Dios, humillarse ante Dios, reconocer que no son nada y que Él es el único que les puede dar la salida, ¿no? Ahí es donde vemos esto y por eso vimos también esos dos aspectos que veíamos también cuando estudiamos el capítulo 14, cuando vimos que Yeshua vino caminando sobre el mar y Pedro también le dijo, venga, yo también quiero caminar contigo, ¿no? ¿Y qué pasó? Terminó hundiéndose, ¿no? Y por eso, pues a Pedro también Yeshua le dice que hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué estás dudando? ¿Por qué no confías en lo que yo te estoy diciendo? ¿Por qué te distraes en todo lo que está a tu alrededor y dejas de enfocarte en lo que realmente es importante, ¿no? Y que realmente pues todos somos igual que Pedro. Nosotros estamos fijamente mirando a Yeshua, vamos andando bien. Cuando de repente viene una situación, vienen las olas, viene el soplo, vienen los truenos y nos empiezan a distraer. Y empezamos a ver más los problemas, empezamos a dejar de ver a aquel que nos puede salvar, ¿no? Y empezamos a ser infieles. Empezamos a decir, no, yo puedo salir de esta situación, no necesito de Dios, o muchas veces no, voy a ir a buscar el consejo del pastor en vez de ir directamente a Dios, y así sucesivamente. Eso no está mal, no estoy diciendo que esté mal el decir tú lo puedes hacer, no está mal el decir voy a ir a preguntarle a mi pastor qué puedo hacer con esto, qué no puedo hacer con esto, pero recordar que al único que debemos de ir siempre primero es a quién, a Dios. En el único que podemos depositar todo lo que realmente tengo en mi corazón es a quién, a Dios, porque tú se lo puedes ir y decir al vecino, tú se lo puedes ir y decir a tu esposo, pero ¿qué pasa? Son hombres. Por eso en la escritura que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Tú sí puedes hablar con ellos, tú sí puedes ir y buscar un consejo en ellos, pero después de haber depositado toda tu confianza en Dios y saber que todos ellos son instrumentos para que Dios te hable. Eso es una cosa muy diferente, ¿no? A decir, no, voy a buscar consuelo y el primero que se te apareció fue el pastor y no, pues en él voy a depositar mi confianza a ver si me puedo ayudar, ¿no? Cuando realmente no es así. Necesitamos permanecer realmente seguros en lo que Él está diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros somos duros. Tendemos a ser duros, tendemos a dejar el amor de Dios. Sí, lo vemos con Israel a lo largo de la historia. Es el testigo fiel, ¿no? De todo lo que ha pasado y de lo que Yeshua realmente ha querido hacer y lo que Dios nos muestra a lo largo de las escrituras, ¿no?
Y por eso, Yeshua, ¿qué dice? Pues Él es el que va a buscar a la oveja perdida. Eso lo acabamos de ver con la mujer sirofenicia, ¿no? Él es el que desea, Él es el que anhela, no nosotros. Nosotros con nuestra dureza, lo último que queremos es voltear a Dios. Como yo les decía, no sé, en un estudio anterior, les decía, nosotros a veces muchas veces decimos, uy, Dios mío, te encontré, te hallé, pero realmente el que nos halló, ¿quién fue? Dios, porque realmente tú querías salir del lugar donde estabas, realmente tú querías dejar tu arrogancia, querías dejar las fiestas, querías dejar todo lo que te estaba envolviendo. No, en ese momento estábamos muy seguros que estábamos en lo correcto, que estábamos bien, ¿cierto? Pero ¿quién fue el que te empezó a llamar? ¿Quién fue el que te empezó a crear esa dudita, ese deseo de que ya no estoy bien, de que esto no es lo mío, ¿no? ¿Quién fue? Dios. Y a través de cada una de las dificultades y a través de cada uno de los procesos que cada uno de nosotros hemos tenido, Dios nos ha ido llamando desde antes del momento que nosotros tomamos la decisión de seguirlo, ¿no? Porque eso es como yo digo que eso lo podemos asimilar un poquito a cuando nosotros tratamos de escoger nuestra carrera o tratamos de escoger ese oficio que nosotros vamos a hacer, ¿no? ¿Qué primero hacemos? Tanteamos el terreno, decimos, esto sí me puede hacer, esto me puede ayudar. Muchos escogen la carrera por cuánto pueden ganar. Entonces empiezan a mirar, venga, qué carreras son más efectivas, en cuáles puedo ganar más, en cuáles también se adaptan a lo que yo soy, ¿cierto? Y empezamos a mirar, a escoger, ¿cierto? Los diferentes caminos. Pero, ¿qué pasa? ¿Será que nosotros llegamos al destino? Incluso a veces, muchas veces, la carrera o lo que estudiamos, muchas veces ni lo ejercemos y estamos es haciendo otras cosas, ¿no? Que muy posiblemente por X decisiones empezamos a hacer o que siempre se nos dio ese buen aspecto de hacerlo, ¿sí? Por lo menos a mí desde chiquita, un ejemplo de esto muy claro es, a mí desde chiquita siempre me ponían a cuidar niños, yo casi crié a mis sobrinos, dos de los más grandes, casi los cuidé yo de niña, de grande cuidé ya a otros chicos y así empecé a cuidar hasta el punto que ahorita solo estoy cuidando niños, ¿no? Y he dejado a un lado mi carrera. Yo no dice, venga, pero cuando yo fue que tomé esta decisión, cuando fue que yo empecé a tomar el camino y me quedé solo en esto y no empecé a desarrollar otros aspectos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero por lo menos hay gente que estudia en X cosa y terminó haciendo otra cosa por X o Y razón, ¿cierto? Pero son que son pequeñas decisiones que van marcando el camino. ¿Por qué? Porque no somos perseverantes con la primera idea, ¿sí? Lo mismo es con Dios. ¿Quién es el que ha sido perseverante para llamarnos? ¿Quién es el que ha sido perseverante para decir, tú eres mío y tú vas a ser de mi redil? ¿Quién es? Dios. Porque si de nosotros dependiera, ¿ustedes estarían acá? ¿No se han hecho esa pregunta? Definitivamente no. Lo mismo pasó y esto lo podemos ver con el pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Dios les daba todo, les daba comida, les daba agua y ellos que decían, no, mejor estábamos en Egipto, mejor allá vivíamos mejor, ¿qué tal si hubiera sido un país democrático que decidieran a su rey, que decidieran elegir a su Dios, pues qué hubiera pasado? ¿Tendríamos lo que es la historia hoy del pueblo de Israel? Muy posiblemente no. Por eso es que nosotros no podemos vivir en un país democrático realmente con Dios, no es un país democrático, o hacemos lo que Él quiere o estamos fuera, ¿no? Y por eso la importancia de depender de Él, porque si de nosotros dependieran las cosas, estaríamos bien. Yo creo que ya hubiéramos fulminado el mundo en el que estamos debido a nuestra maldad y debido a veces al orgullo mismo que tenemos, ¿no? Por eso la importancia, ¿no? De empezar a analizarnos, de empezar a saber que quién es el que me buscó, que quién es el que me rescató, que quién fue el que me mostró y me quitó ese velo y me sacó de la oscuridad. Pues ¿quién fue?
Dios, yo no tuve arte ni parte, ¿sí? Yo lo único que hice fue humillarme y aceptar que sin Él no puedo vivir. Eso es lo único que nosotros tuvimos que hacer. Porque es que ni siquiera tuvimos que decir, venga, yo voy a cambiar mi corazón, voy a cambiar esta actitud mía. Humanamente, nosotros algunas cosas podemos cambiarlas dependiendo la perseverancia o la constancia que tengamos, ¿no? O la voluntad que tengamos. Pero la mayoría de cosas, ¿quién es el único que lo puede cambiar? Dios, nadie más, ¿no? Y por eso sigue en el verso 29. Dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y lo pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y muy posiblemente nosotros podríamos identificarnos con estos ciegos, cojos, mancos, mudos, porque así estábamos en las tinieblas. Estábamos cojos porque nuestros pies nos llevaban a lugares que no eran. Estábamos mancos porque muy posiblemente nuestras manos eran utilizadas para lo que no era, para robar, para usurpar, para hacer cosas que no debíamos hacer. Mudos porque muchas veces nuestra lengua o nuestras palabras no estaban tan limpias, o ciegos porque definitivamente no podíamos distinguir realmente de un camino bien construido a un camino hecho en lodo, hecho en barro, que definitivamente nos íbamos a ensuciar, ¿sí? Todo esto nosotros muy posiblemente pasamos por alguno de ellos, o somos todavía así, ciegos, mudos, mancos, cojos, ¿no? Debido a que a nuestra dureza de corazón, ¿sí? Y esto realmente es lo que tiene que ver con Abraham. Abraham tenía que mostrar misericordia. Abraham, como ser padre de las naciones, pues es el representante, o por así decirlo, a lo largo de las escrituras, como el padre de Israel, ¿no? Y pues él se le mostró misericordia, se le mostró, ¿y para qué? Pues para que también hiciera lo mismo con las naciones. Israel tenía el deber de ir y coger a las naciones y empezarles a enseñar y empezarles a mostrar que Dios también tenía misericordia, ¿sí? Por eso es que si lo vemos a lo largo de las escrituras, pues Dios, cuando sacó a Israel de las naciones, cuando lo sacó de las garras del mundo, pues es cuando Dios quiso mostrar misericordia. Y eso es lo que ha sido la historia de Israel. Imagínate cuando las naciones vean la restauración de las dos casas, cuando Israel se restaure por completo, cuando baje el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué va a decir las naciones? Verdaderamente este es un Dios benevolente, verdaderamente este es un Dios justo, es un Dios paciente, es un Dios perdonador, porque es que este pueblo todo lo que hizo, ¿no? Y nosotros al estudiar los profetas, al estudiar la historia de Israel, ¿no? Estudiar todo el Antiguo Testamento, uno dice, uy, Dios mío, definitivamente tú tienes mucha paciencia, ¿cierto? Porque nosotros como seres humanos, ¿será que tenemos la misma paciencia con nuestros hijos? A veces, uff, nos estresamos tanto que ya ni queremos verlo, ¿no? Que ni se me aparezca por el camino, o simplemente ya nos rendimos y ya decimos, ah, pues allá él es su vida, es sus decisiones, ¿cierto? Y no, y dejamos a un lado eso de instruirles, ¿no? Pero Yeshua hace y Dios hace todo lo contrario. Sigue siendo bueno, sigue siendo fiel, sigue siendo compasivo, sigue siendo mostrando esa misericordia, amando eternamente a su pueblo. Por eso es que les dice, mire, ustedes tienen que recordar que ustedes también fueron extranjeros, que ustedes también fueron advenedizos, que ustedes vienen de unir aquí, porque Abraham pues realmente es unir aquí.
lo que sería actualmente ese territorio, ¿no? De donde viene Abraham. Entonces, imagínate, entonces a esto es a lo que ellos tienen que mostrar, por eso es que nosotros debemos de ser que la sal para las naciones, la luz en este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de dar a conocer la misericordia de Dios, la benevolencia de Dios, el ser justos, el portarnos bien, el hacer las cosas tal cual como Dios lo está pidiendo, ¿sí? Porque ¿qué es lo que piden los cultos a las otras, en las otras figuras de dioses que pide Raab, que pide Baal, que pide Acera, que pide todos estos dioses? Pues realmente la mayoría de los sacrificios que hace la gente es para qué, para menguar su ira. Si no hacemos tal cosa, su ira va a venir y nos va a acabar y nos va a desechar a todos, ¿no? Pero en cambio Dios muestra una actitud totalmente diferente, ¿no? Vemos a lo largo de la historia todos estos dioses sanguinarios a contraparte de lo que Dios realmente nos está mostrando en las escrituras. Dios nos muestra infinita bondad, nos muestra infinito perdón, incluso eso lo dice Jonás, ¿no? Yo no quería ir a hablarle a este pueblo gentil porque sé que Él es lento para la ira, porque Él es grande en misericordia, ¿no? Yo por eso no quería hablarles porque yo sabía que los iba a perdonar, ¿no? Muy curioso, ¿no? El ver esto que Dios estaba haciendo, ¿no? Y por eso es que Dios sí recibe a cualquier persona, cualquier lengua, nación, con tal de que, ¿qué? De que le confíen, con tal de que le obedezcan solo a Él. Y esto lo vemos en Hechos 10, cuando Pedro entendió esa visión y dijo, realmente ahora entiendo que Dios no hace excepciones de personas, sino a todo aquel que le quiera adorar, que le quiera exaltar, que quiera vivir bajo lo que Él está diciendo, pues es a esa persona que Él va a recibir, ¿no? Y muy curioso eso que Pedro está entendiendo en Hechos 10 y que lo vemos acá Yeshua mostrándolo de diferentes aspectos, ¿sí? Entonces vemos que primero Yeshua lo que vino a hacer fue a salvar, a sanar, a restaurar aquella casa que se perdió, que es la casa del norte. Por eso Yeshua hoy ¿dónde está? ¿Quién es el que reconoce más a Jesucristo, a Yeshua como su Salvador? Pues las naciones, no las naciones, las 10 tribus en medio de la dispersión, ¿sí? Él es el que, ellos son los que estamos y nosotros somos los que estamos reconociendo, ¿sí? Y esto es lo que nos lo muestra a través de esta mujer sirofenicia, ¿no? Que otras gentes van a ser añadidas igual que lo fue en el primer éxodo, ¿no? ¿Y cuándo será que todas estas otras naciones se unan al pueblo de Israel? Lo hemos visto a lo largo de los estudios, ¿m? Con la dispersión de las 10 tribus en medio de las naciones, pues eso lo que hizo fue hacer que una siembra, sí, hacer una siembra del linaje Israel en medio de las naciones y esa siembra, pues vamos a ver que va a venir después y va a empezar a impulsarnos ese deseo de buscar a Dios, ese que Dios habla y empieza a buscar a sus ovejas, empieza a llamarlas y sus ovejas empiezan a escuchar su voz y le van a seguir, ¿no? Por eso vemos que Dios mandó a Mesías, mandó a Yeshua. ¿Para qué? Para buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, si nosotros estamos en este camino, si nosotros estamos en este proceso, pues entonces, ¿qué debemos hacer? Gozarnos, alegrarnos, porque realmente Él nos está salvando. Somos parte de esa luz en medio de las naciones, ¿no? Y que muy posiblemente todos nosotros somos aquellos que somos cojos, mancos, que somos de todo esto que está saliendo de dónde? De las naciones. Jesús, ¿dónde estaba haciendo todas estas sanidades? Junto al mar de Galilea, que representa el mar, las naciones, ¿no? Entonces ahí vemos que Yeshua era el que los estaba restaurando, el que les estaba sanando, el que les estaba dando todo lo que ellos necesitaban en ese momento, ¿no? Y vemos que esto nos lleva realmente a todo lo que pasó
allí. Y esto Yeshua también lo podemos ver cuando iban de camino a Tiro y a Sidón. Todo lo que pasó con esta mujer, iban a un lugar totalmente gentilizado, ¿sí? Este era un lugar de mercaderes, era un lugar donde una mujer se humilló y dijo, yo quiero, aunque soy una mascota, pues quiero servirte, ¿sí? Quiero comer aún de lo que tú estás dando. No importa si soy mascota, no importa, sí, estoy mal, no soy digno, pero por lo menos dame alguna de tus migajas, ¿no? Increíble llegar a tener esta disposición que llegó a esto. Por eso vemos la diferencia entre Pedro, que conocía, que andaba con Yeshua para arriba y para abajo y dudó. A diferencia de esta mujer que era extranjera, que era venediza y estuvo delante de él y en unas pocas frases reconoció y Yeshua le dijo, grande es tu fe. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia a veces de actitud que nosotros, y eso es a veces cuando nosotros pensamos, no, ya soy salva, ya no tengo que hacer nada, yo ya soy la digna, redigna, ¿no? Cuando realmente no es así. Ninguno de nosotros somos justos. Y porque conozcamos las escrituras, es que ya estamos siendo limpiados, es que ya estamos siendo lavados. Pero no por eso debo exaltarme, no por eso debo de enorgullecerme, y eso lo dice muy bien Pablo a los romanos en el capítulo 11 25, ¿no? Que le dice, venga, tú no tienes por qué enorgullecerne, Israel tiene endurecimiento en parte, pero hasta que llegue, ¿qué? La plenitud de los gentiles, o sea, no te enorgullezcas que tú estás siendo salvado, que tú estás entendiendo todo, no, eso es un propósito de Dios, está dentro del plan de Dios. Pero eso no tiene que ver porque seas más inteligente, más bonito, o porque vengas de mejor familia, estirpe, o bueno, no sé, por la razón que tú quieras. No, sino es por misericordia, porque Él lo quiso así, porque Él decidió que fuera así. Pero eso es algo del plan de Dios que va a ser dado en el proceso de que de ese desenlace, cuando en la final, pues estemos las 12 tribus allí reinando con Yeshua, ¿no? Y eso es lo interesante. Y seguimos en el verso 32 y ya vamos a empezar a ver esta parte de la alimentación a los 4,000, ¿sí? Y dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, recordemos, están en una montaña con toda esa multitud, aprendiendo, siendo sanados y todo eso, y dijo, ¿qué dijo? Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Y acá vuelve y Yeshua dice, tengo compasión de ellos. Y esto lo vimos en uno de los textos anteriores, si no me acuerdo, en el verso, en el capítulo 9 u 8. ¿Sí? Donde Yeshua dice que ve a las multitudes y dice, definitivamente tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque andaban como ovejas sin pastor, porque no tenían quien las guiara, porque estaban en eso, ¿no? Y ahí es donde vemos que Yeshua vuelve y los mira y acá vuelve y dice, tengo compasión de ellos. O sea, veo que están otra vez llevándonos a ese pasaje, están sin oveja, están sin pastor, están sin nada. Ahora que están conmigo, están hambrientas. No quiero llevarlas en ayunos, no quiero llevarlas sin que ellas entiendan realmente o que pues puedan tener su barriguita llena, ¿no? Esto lo estábamos viendo a nivel literal, pero también tiene un simbolismo especial, espiritual, ¿no? Y acá es donde empieza a darnos la conclusión de todo este pasaje 15. ¿Y qué le dice? Y Yeshua acá también les dice, aliméntelos, ¿no? Lo vimos en el capítulo 14 cuando cuando estaban los 5,000, que le dice Yeshua, venga, o sea, y ellos van y le dicen, venga, no hay nada que comer, que le vamos a dar a esta gente, despidámoslos, pero ¿qué les dice Yeshua? No.
aliménteles, denles ustedes de comer, ¿no? Y muy curioso porque, o sea, ¿cuántos de nosotros diríamos y decir, Dios mío, o sea, y acá eran 4.000, pongámosle que eran otros 4.000 mujeres, por lo menos que cada uno tuviera su esposa ahí, ¿no? Y fuera de eso, por mínimo que tengan dos hijos, pues imagínate cuántos no son ahí. ¿No? 8 y 8, 16, casi 16.000 personas ahí, ¿no? Y uno dice, oye, ¿cuántas? O sea, toda esa gente, hablando en grandes rasgos, muy posiblemente había menos, muy posiblemente más, no sabemos, ¿cierto? Pero pues imagínate, ¿no? Porque casi siempre cuando habla de 4.000 hombres, pues está hablando de hombres mayores de 21 años, ¿sí? No está contando los menores. Entonces imagínate, o sea, ahí donde nosotros decimos, uff, y esto, ¿no? Tremendo, ¿no? Y decir, venga, aliméntelos ustedes, o sea, como quien dice, venga de acá. Ustedes busquen cómo van a alimentar a toda esa gente cuando no tienen nada en sus bolsillos, ¿no? Y dicen no tenían nada que comer, ¿no? Muy curioso, ¿no? Entonces, ¿cuántos días han pasado, ¿no? De aquí y ellos estuvieron pasando allí. ¿Cuántos días dice ahí? 3 días que están conmigo. ¿Sí? Recordemos, 2 días que son los 2 milenios para llegar allí a la presencia, para que se cumpla todo, y el tercero que ya es simbólicamente, ¿qué? El día de la restauración, ¿sí? Que incluso también lo podemos hablar acerca de esos 6 días, ¿no? Pero acá ya hablando literalmente después de la resurrección de Yeshua, 2000 años, que solo quedan 3 días, por eso Yeshua dijo en 3 días tengo que morir, también hablando de eso, ¿no? De que él después de 3 días, pues era el único que les podía alimentar, ¿no? Que les podía dar lo que necesita. Y por eso dice, ya ha pasado 3 días, ahora sí es necesario alimentarles. Ahora sí es necesario darles esa leche contundente. Y eso es lo que va a pasar cuando estemos en el reino de los cielos, cuando entremos a esa plenitud con Él. Pues ahora, ¿qué vamos a recibir? Plena leche de realmente salida del horno, por así decirlo, ¿no? Directamente de quién? Del Eterno, ¿no? Y sigue en el verso 33. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? O sea, eso es como decir, venga, que hagamos, cojamos estos cactus, cortémoslos, esto, pues sería como casi, como loco, ¿no? Decir, venga, yo del desierto voy a sacar algo, si casi ni se ven iguanas, casi ni se ven animales, es pura tierra, puras piedras, o decir, venga, lo único que tenemos es piedras, a ver si podemos convertir esto en pan, ¿no? Pero pues en su mentalidad ellos dijeron, no, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde voy a sacar panes en medio del desierto, ¿no? Y es lo mismo que nosotros, ¿cómo voy a sacar comida si no tengo ni 5 pesos, ¿no? Ni 5 centavos. Y uno dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Entonces, ellos pues estaban viendo en medio del exilio, y recordemos que el desierto también representa ¿qué? Exilio, dispersión, ¿sí? Incluso también enfrenta problemas, tentaciones, ¿no? Todo eso representa el desierto. Y dice ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? O sea, uno dice no, y pues ellos mismos lo están especificando tan grande, ¿no? O sea, y esto que esta multitud era mucho más pequeña que la que vemos anteriormente, que eran 5.000, ¿cierto? Pero es curioso porque es que ellos, ¿qué pasó? No pasó, ni, yo creo que no pasó ni tanto un mes como para que ellos hubieran olvidado lo que pasó con los 5.000, con la alimentación a los 5.000. Curioso, porque se les olvidó, ¿sí? No lo recordaron. ¿Cuántos de nosotros somos tan olvidadizos que anteriormente Dios hizo muchas cosas y nos centramos en el ahora y olvidamos lo que el Eterno ya ha hecho? Las maravillas que nos ha mostrado, lo mismo que hizo Israel en el desierto.
Olvidaron que era un Dios todopoderoso, olvidaron que era un Dios que controlaba las plagas, los animales, que podía convertir en agua en sangre, que podía hacer mil cosas, que los estaba cubriendo, incluso en medio del desierto, llevando la nube, la columna de fuego, y aún así se les olvidó la grandeza de Dios y preferían volver a Egipto, a vivir como esclavos, ¿sí? Nosotros tendemos a ser muy olvidadizos, olvidamos las grandes proezas de Dios. Por eso es que nosotros y nuestra fe realmente no debe consistir en milagros, debe consistir en qué? En basarnos en la palabra, regirnos en conocerlo a Él y querer tomar la decisión de seguirlo plenamente a Él. Y entonces Jesús coge y les pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Sea curioso, ¿no? ¿Cuántos panes tenéis? ¿Cuánta palabra tenéis? ¿No? Porque recordemos, panes también es simbolismo de la escritura. Y ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Acá ya no habla de la cantidad de pececillos, dice 7, ¿no? Curioso que diga 7, ¿no? ¿Ustedes qué le recuerdan este 7, este número 7? ¿Qué les representa a ustedes? La plenitud o Ujú. la, ¿cómo se dice? Eh, que está completo, ¿no? Em, Plenitud, plenitud, Ajá. eso. plenitud y O totalidad, ¿no? Es la Ándale, representante, totalidad. la totalidad de algo, ¿no? También puede ser. También también los días de la representa, dime, semana, Yadira. también los días de la semana, o sea que iban a tener para todos los días. Exactamente, también, sí. Exactamente, sí. También la representación de los 7 días de la 7 días semana. de la ¿Mm? semana, sí. Ujú. Entonces, imagínate acá al mostrar o al hablar de estos 7, ¿no? Como en la anterior hablaba de los cinco panes que eran representantes de qué? De la Torah, de la palabra de Dios, ¿no? Pero acá ya nos habla del número 7. O sea, ¿por qué y o qué relación tendrían estos dos milagros? ¿Por qué en unos 5 y en este 7? ¿Sí? ¿Qué simbolismos nos traería? Y eso es lo que necesitamos ir verificando, ¿sí? El número 7 representa completo, plenitud, también representa santidad y reposo. ¿Por qué santidad? Porque el 7 fue apartado para Dios. Eso lo vemos en Génesis 2 del 1 al 3. El día séptimo fue ¿qué? Consagrado, bendecido para Dios, ¿sí? Por eso el 7 también puede representar santidad, el apartarme para Dios, ¿no? Yo qué hago en un día séptimo, yo qué hago en el día séptimo, yo qué hago en el día de reposo, en el Shabbat, qué hago, me aparto para buscar de Dios, me olvido del mundo, me olvido de todo y me ciño solo a Él. Por eso también es un día que significa santidad, ¿no? Y pues de reposar ¿en quién? En el Eterno, de dejar que sea Él el que obre, ¿no? De estar Entonces, estudiando la palabra, ¿cierto? En ese día de reposo, estar solamente metiditos ahí en la palabra de Dios y ujú, leyéndola y estudiándola, a ver qué nos quiere hablar Yeshua a través de él a nuestras vidas. ujú, exactamente. O sea que este número 7 también podría representar no solo la Torá, sino todas las escrituras. Lo que para nosotros sería ¿qué? Los 66 libros. Lo que para Yeshua en el momento que estaban hablando de esto, pues representaría todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Que no, para nosotros son 39 libros, para los judíos son menos, ahorita no me acuerdo el número, pero eso era lo que estaría representando también este número 7, la inspiración total, la plenitud de todo el plan divino de Dios de Génesis, Apocalipsis, como ya hoy en día lo podemos tener, ¿no?
Y nosotros podíamos seguir mirando esta completo, esta plenitud, esta totalidad, ¿no? Desde lo que Yeshua está afirmando, ¿sí? Pero si vemos anteriormente hablando de cojos, ciegos, mudos, ¿sí? Y después salta este texto, podríamos encajar con una interpretación totalmente diferente, ¿sí? Que lo que él está buscando es ¿qué? Volvernos a nosotros perfectos. Esa es otra también, otra interpretación de lo que vemos ligando esto que está diciendo acá en este verso con el anterior que estábamos viendo todas estas sanidades. Y es que Yeshua quiere que llegue un momento en el que estemos totalmente perfectos en la plenitud de Él. ¿Sí? Que eso ya es cuando estemos en la eternidad, cuando ya cambiemos este cuerpo corruptible por uno totalmente santo y estemos viviendo solo apartados para él. Dime, Pedrito. Yo creo que aparte de la plenitud, Ujú, de todo lo completo que ya tiene Dios en la creación, este, no quiere que nos distraigamos, ¿no? O sea, ya tienes todo, ujú, no tienes de qué preocuparte, ¿quién se ocupa de ti? Pues el Señor, ¿no? Nos está diciendo, yo me ocupo de ti, este, tienes en como que la alacena completa, ujú, una serie de condiciones que nos da el Señor para no distraernos en el día séptimo. ujú. Bueno, es algo que quería expresar. No, y eso es algo que viene coherente con lo que estamos diciendo, porque en el día séptimo que estamos llamados a adorar plenamente a Dios, ¿no? Y a veces estamos siendo incapaces, a veces no podemos ocupar todo el día. Preciso llega la visita, preciso llegó un problema y pasó un problema en la casa y hasta ahí quedó el apartarse a la santidad de Él. Pero llega el momento en que el plan divino de Dios se completa y llegamos a hacer esa perfección, llegamos a la totalidad de la perfección que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Por eso es que también nos habla acá de santificar al mundo de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a lo que Él quiere, de llegar, incluso eso lo dice en Ezequiel 36 cuando nos habla acerca de que Él va a limpiarnos a través de ¿qué? De su palabra con aguas vivas, ¿no? Va a empezar a quitarnos hasta tal punto que quite toda la perversión, toda la idolatría, todo eso y nos deje totalmente lavados, que eso es cuando va a llegar, ¿qué? La plenitud, cuando lleguemos realmente a la perfección, porque cuando llegó la perfección de la naturaleza o de la creación, pues hasta que llegó el séptimo día, cuando Dios también apartó ese día, cuando Dios apartó también ese tiempo para él, ¿no? Cuando ligó lo terrenal con lo espiritual, ¿sí? Cuando se unen las dos facetas. Por eso, y bueno, después de esto, ya entendemos los siete panes, ¿no? El por qué estos siete. Pero también nos dice pocos pececillos, no dice muchos, ¿sí? Y muy posiblemente está hablando de qué? De que esos que llegaron a la plenitud, a la perfección, pues van a ser ¿qué? Pocos. Va a ser solo un remanente y eso sí que lo dice a lo largo de las escrituras. Isaías lo dice, tengo ahorita más el libro de Isaías que lo dice, hay otros libros que también habla que solo un remanente será salvo. ¿Sí? Solo pocos realmente son los que van a entrar al reino de los cielos, ¿sí? Son aquellos que van a durar, son aquellos que dice en Mateo 24 que son los que van a perseverar hasta el fin. Son aquellos que realmente van a durar y van a querer dejar al lado sus instintos, al lado lo que el mundo dice, perdón, para seguir totalmente y plenamente a quién? A Dios, ¿no?
Que es muy curioso todo esto, ¿no? Que nos lleva realmente a entender que pocos van a ser los obreros, pocos van a ser los enviados, pocos son los que realmente van a querer estar bajo el servicio del Eterno, pocos son los que van a querer rendirse bajo la constitución política de Dios, ¿no? Por eso en Mateo 9:36 que dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros que hice, pocos pececillos, ¿no? Y recordemos ¿cómo le llamaba Yeshua a los discípulos? Pescadores de hombres, ¿no? Entonces, imagínate, pececillos tiene que ver mucho con esto. Y sigue diciendo en el verso 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿no? Entonces, está hablando del remanente, esos pocos que van a llegar, de esos que realmente no van a alcanzar y no todos son los que van a entrar. Hoy en día podemos ver mucha gente diciendo soy seguidora de Dios, quiero estar con Dios. Hoy en día ya se ve incluso muchos cantantes. Hace poco escuché de un cantante muy famoso y dijo, ahora ya estoy con Cristo, voy a seguir a Cristo. Yo dije, falta ver si es verdad, ¿sí? Porque muchos lo hacen eh, por ¿cómo es que se dice eso? Por cultura o porque como es la moda del mundo, ¿no? Hoy en día el cristianismo también está muy de moda, el querer seguir a Dios, pero de acuerdo a mis principios, de acuerdo a mi propósito, de acuerdo a como yo diga, más no de acuerdo a como Dios dice, ¿no? Y ahí pues ahí es donde marca la diferencia. Pues no estoy diciendo que no se puede haber convertido, sí, pero pues hay que tener cuidado en decir, ay, vea, tal Julanito se convirtió y gloria a Dios y no sé qué, pues sí darle las gracias a Dios que Dios está trabajando en sus vidas, pues ojalá perseveren, ¿no? Porque sabemos que el camino no es fácil y mucho más para un artista que está en las pantallas, negar todo lo que hizo anteriormente, borrar todo eso y tratar de empezar un nuevo camino, pues no es fácil, ¿no? Y a veces pues la fama, las cosas que nos distraen del mundo, pues no nos deja llegar a alcanzar. Por eso dice que pocos son los que realmente van a entrar. Hoy en día vemos mucha gente queriendo seguir a Yeshua y todo, pero de esos realmente quiénes son cizaña y quiénes son trigo, pues eso ya sabemos que tenemos que verlo con los frutos, ¿no? Y sigue en el verso 35. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, ¿sí? Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Otra vez el número 7. Otra vez recordándonos la plenitud. Y curioso que dice que están llenas, ¿no? Entonces, imagínate esa plenitud, esa plenitud de la palabra, del plan de Dios, del mensaje de Dios que está alimentando a las 12 tribus para que perseveren y solo va a llegar un remanente, ¿sí? Y solo ellos van a ser alumbradas gracias a qué? Gracias a ese plan divino que Dios está haciendo a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo desde el comienzo, desde Génesis hasta que finalizamos con la historia en Apocalipsis, ¿no? Y una vez que sobran todo el alimento, recogen cuántas canastas? 7, se juntan todo lo sobrante, lo que podría representar que son la totalidad o aquellos que son santificados. ¿Para entrar en dónde? En el reposo. Porque las canastas, cuando uno recoge los peces y los pone en las canastas, ¿para dónde se los lleva? Para su casa, ¿cierto? Para estar con nosotros. No lo deja ya tirado, eso que se pierda, ¿no? ¿Cierto? Casi siempre decimos, no, esto yo no lo quiero perder, vámonos, vamos conmigo, ¿cierto? Lo mismo estaba diciendo Dios, yo a estos no los voy a dejar, estos van a ser para mí, ¿sí? Imagínense, ¿no?
Y por eso sigue diciendo, y eran los que habían comido 4.000 hombres. Y recordemos este número 4 a lo largo de las escrituras, ¿qué representaría este número 4? ¿Ninguno se acuerda? No, no, yo no me acuerdo. El número 4. En Ezequiel 34, no, perdón, 34 no, sino 37 nos habla de un 4. En Jeremías también nos habla de un simbolismo del 4. ¿Ninguno? Vale. Vamos a recordar, yo tampoco, yo decía, venga, pero ¿por qué 4? O sea, ¿qué significa este 4? Pues los 4 ángulos de la tierra. Esto lo vemos en Jeremías. ¿De dónde van a venir el segundo éxodo? De los 4 puntos de la tierra. ¿De dónde va a salir el remanente? De los 4 puntos de la tierra, el sur, norte, este y oeste de todos los países del mundo, ¿no? Y eso también lo dice eh, Ezequiel, también lo dice Jeremías y en Isaías, pues lo podemos ver, dice en el capítulo 11, verso 12, y dice, y levantarán pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá, ¿de los qué? De los 4 confines de la tierra, de los 4 puntos cardenales del mundo, ¿no? Imagínate, ¿no? Lo que nos está diciendo acá. Si está hablando de la plenitud del plan de Dios que se va a cumplir a través de su pueblo, a través de Israel, con el remanente que va a salir ¿de dónde? De los 4 puntos cardinales que va a salir de todo el mundo. O sea, imagínate, ¿no? Lo que nos está representando acá en esta casi parábola o en este evento que estaba pasando allí, ¿no? Parábola no, sino en un evento que estaba viviendo Yeshua. Y cómo todo nos encaja y cómo todo nos lleva al plan divino de redención que nos muestra desde Génesis hasta Apocalipsis, que ya es un plan mucho más detallado y acá no lo muestra a nivel general, ¿no? Que lo hemos venido hablando y tocando en varias veces, que lo dice muchas veces Pablo en alguna de sus cartas, que lo dice Yeshua, que vemos en varios ejemplos a lo largo de la historia cómo también habla de esto y por lo menos un capítulo muy famoso, Jeremías 16, que habla de ese éxodo que va a salir de en medio de las naciones, ¿no? Que ya se dice, ya no va a salir, que ya no se dirá más que Israel salió de Egipto, sino ahora que va a salir ¿de qué? De todas las naciones, de los 4 confines de la tierra, ¿no? Imagínate, o sea, ligar todo esto es muy increíble. Y sigue en el verso 38, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala, ¿sí? Y si vemos acá, nos está hablando totalmente de la restauración. Si vemos, nos está hablando de todo lo que estaba pasando en Judá, perdiéndose con sus leyes, perdiéndose con todo ese pensamiento que estaban queriendo que decir que por obras eran salvos, perdiéndose en medio de distracciones, lo mismo que estaba haciendo la Casa del Sur, metidas en sus orgullos, en su prepotencia, en pensar que estaban en lo correcto, sin ley, sin Dios, sin esperanza, o sea, ni siquiera siendo parte del pueblo, estaban totalmente fuera de la nación, extranjeros, ¿no? Imagínate y encerrarlo acá con esto que es la restauración, de que a pesar de que todo esto pase, Dios va a tener un remanente, va a hablarle a un pueblo que sin importar dónde estén, sin importar si están en la casa del sur, rendidos con todo esto y van a encontrar y van a querer realmente volver a la verdad y van a dejar todo eso. Y otros que vamos a estar en medio de las naciones, vamos a recobrar nuestra identidad y vamos a salir y siendo restaurados totalmente,
mente, ¿no? Imagínate lo que nos está hablando acá y de esto es lo que Dios está buscando. Dios está buscando lo mismo que está pasando con Oseas o lo que nos muestra Oseas, buscando a esta mujer cananea que casi es vendida, ¿no? ¿Y qué le tocó qué? Comprarla. Dios está buscando, así como él fue hasta Tiro y Sidón solo por esta mujer que representaba mercaderes, que estaba en esto, ¿no? Pues imagínate lo que nos quiere decir, que él quiere ir entre las naciones, él quiere estar allí, pero al único que persevera, al único aquel corazón que quiera estar de acuerdo a la voluntad de él, pues es aquel a que él va a salvar. Por eso en Apocalipsis 22:11 que dice, el que es injusto, sea injusto todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía, o sea, si vas a escoger, hazlo, pero hazlo, no empieces un pie acá y el otro pie allá, sino que tomes realmente toda una decisión total, no la cambies, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Si nosotros queremos tener el éxito rotundo, no hacer el éxito del mundo, no hacer lo que el mundo pinte, sino realmente el seguir el camino que hizo este hijo pródigo, que a pesar de que se perdió, de a pesar de que hizo todo, volver por lo menos a la casa del Padre como siervo, conociendo su lugar, conociendo que ya no era digno de estar en la casa del Eterno, sino que como éramos mercaderes, como éramos algo que buscábamos nuestra satisfacción, pero que el único que me puede dar esa satisfacción es estar bajo el reinado de Dios, bajo el gobierno del Eterno. Por eso en Levítico 27 que nos dice, santificados pues y sed santos, porque yo el Eterno soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, que yo, el Eterno, que os santifico. Lo primero que nosotros debemos es que dar ese paso de confianza y decir, Dios mío, te quiero seguir, te quiero obedecer, y a medida que nosotros vayamos empezando a hacerlo, Dios nos va a ratificar ese deseo, ¿sí? Pero si nosotros no ponemos nuestra disposición de seguirlo y de confiar en Él y de dejar todo, el querer satisfacernos como lo hace un mercader, en vez de eso, seguirlo a Él, pues definitivamente vamos a estar de mejor en mejor, ¿no? Y con esto terminaríamos este capítulo 15. Pensé que no lo íbamos a alcanzar, pero sí. No sé hasta acá cómo vamos, tengan dudas o quieran comentar algo acerca de todo el capítulo que acabamos de ver. Ni nada, ningún comentario, nada que les haya Mm. dejado. No, sí, fíjate que yo no había comprendido bien lo de la alimentación de los 4,000. Ujú, No había yo puesto la atención como hoy nos lo has explicado, ¿no? Y realmente es asombroso cómo no se le va nada al Señor. El hecho de que Él nuevamente haga un llamamiento, un segundo éxodo de todas las naciones de los cuatro ángulos de la tierra, este, y que todavía un poco más drástico, ¿no? En el sentido en que va a ser, pues los que sí estemos decididos a obedecer al Señor o que nuestro comportamiento sea a prueba de fuego, ¿no? ujú, No está sencillo, ¿eh? O sea, no es nada más agarrar y decir, ah, sí, Señor, aquí estoy, yo levanto la mano y creo que me he portado bien. No, no creas. Te tienes que portar bien, tienes que hacer bien las cosas de acuerdo con su palabra, ¿no?
Ujú, O sea, no nada más es decir, ah, bueno, pues vamos a esperar el segundo éxodo, y que el Señor nos vuelva a alimentar, no, ahora va a ser más difícil, va a ser distinto, va a ujú. ser una selección. Y bueno, pues este estudio está muy interesante. Sí, definitivamente cada vez que estudiamos más las escrituras y yo cada vez que estudio más esto me asombro de ver realmente cómo el Eterno y cómo a pesar de lo que estaban viviendo, ¿no? Porque era una vivencia, nosotros casi siempre vivimos cosas y nunca le sacamos la moraleja o la enseñanza a lo que estamos viviendo, ¿no? Y cuando a nosotros se nos vino en la cabeza, ¿no? De esta alimentación de los 4.000, todo lo que representaba, ¿no? Como lo estamos viendo hoy. Y definitivamente es ver cómo Dios nos muestra su plan de diferentes maneras. Realmente es muy creativo. Lo vemos en los profetas a través de los mismos profetas, de sus propias vidas, ¿no? El llevar un mensaje y ver que acá a través de la misma vida de Yeshua nos estaba mostrando su plan de redención, pues realmente es magnífico, ¿no? Ver todo eso que está haciendo y por eso yo les digo, no se queden solo con las palabras, vean también los hechos de Yeshua porque esos hechos en rojo, esos hechos que él hizo, ese ejemplo que él nos dio de su carácter, de sus pensamientos, no solo están directamente en sus palabras, sino en las acciones que hacía, ¿no? Y acá realmente en este capítulo, ¿qué tantas palabras había en este último de los 4.000? Muy pocas, pero muchas acciones que sí realmente resaltar al ver, ¿no? Que realmente nos lleva a ver lo que va a pasar con nosotros a nivel futuro y que debemos de prepararnos también para saber que cuando Él nos llame a ese éxodo, a salir de las naciones, a tener que santificarnos para Él, que lo podamos hacer, ¿no? Y estar preparados pues también para ello, ¿no? ¿Listo? ¿Alguien más que tenga algún comentario? ¿No? Luli, pues Dime. lo que decía Pedrito, yo no había entendido lo mismo que decía Pedrito, yo no había entendido de lo que Smashe nos explicó esta noche, ¿sí? De lo que dice que en Isaías 12, ¿sí? ¿Y en Ujú. cuál otro es que dice que también dice, Luliecita, para estudiar? Del Isaías, remanente, sí, sí, sí. ahorita no lo tengo claro. Sé que en Ezequiel también habla de cierto remanente, que no van a entrar todos. En Jeremías creo que también habla de eso, pero no lo tengo presente. Si algo, déjame lo busco o si no el sábado que vienes, repasamos un Sí. poquito de eso. ¿Listo? Ah, bueno, sí, sí, porque eso sí no lo entendí muy bien. Ujú, ¿Para qué le voy a decir que lo que decía Pedrito? Hay cosas que a uno como que lo cogen y dice uno, pero bueno, ¿y esto qué? ujú, Eso sí no lo entendí muy bien, porque no es ser sincero y decirle. ujú. Mm, Gracias, Vale. Lule, por esa enseñanza que estuvo muy bonita. Muy entendible, pero este pedacito sí no lo entendí muy bien. No, Mm. tranquila, igual se lo damos ahorita el sábado para que lo Ah, quede un bueno. poquito más sentados y ya más con calma. ¿Listo? Bueno, sí, señora, gracias. Vale, no, no te preocupes por eso. Gracias al Eterno, que definitivamente Él es el que da la revelación, el que nos da este entendimiento tan grandioso, ¿no? De su palabra, de lo que realmente son estas letras en rojo y que realmente nos falta mucho, mucho realmente por llegar a lo que Él desea de nosotros para llegar a esa santidad, a esa perfección, pues definitivamente estamos en ese proceso. No sé si en qué proceso estaremos, si como la mujer sirofenicia, si de pronto como Pedro allí hundiéndose, tendremos que salir de ese mar de las naciones, de eso que está pasando en nuestras vidas, ¿no? Y empezar a seguir plenamente a Dios, enfocado solo en Dios, ¿no? Que eso es
complicado estando en este mundo, ¿no? Porque los afanes, las enfermedades, todo lo que vivimos a nuestro alrededor a veces nos desvían y nos desenfocan realmente de lo principal, ¿no? Pero siempre está rogando a Dios que nos ayude a enfocarnos solo a Él, como lo dice Pablo en una de sus cartas, que debemos de estar solo mirando en Él, ¿no? Estar enfocados y prestos los ojos solo en Él, ¿no? Entonces oremos y hoy los dejo salir más temprano porque pues en 15 minutos para empezar el otro tema, sí, definitivamente no. Y más que se viene un tema que también es un poquito ¿cómo se dice así? No complicado, pero sí lleno de información, porque se me viene Mateo 16, donde nos vamos a ver acerca de este Dios Pan. ¿Sí? Si quieren pueden hacer una cierta investigación de Dios Pan, de Cesarea de Filipo, ¿sí? Que realmente tiene una implicación muy bonita al entender allá ligarlo, que vamos a ver también casi dos capítulos que se complementan muy bien, que es el 16 y 17. Y pues viene un tema un durito en cuanto a información, en cuanto a cosas, pero que vamos a entender también desde otra perspectiva también el plan de Dios y lo que realmente Dios quiso decir con lo que con lo que muchos dicen que le dijo a Pedro, ¿no? Que él es la roca, ¿no? Realmente, ¿quién es la roca? ¿Quién es? ¿Es Pedro? ¿Es Yeshua? ¿Es Dios? ¿Es la iglesia? Pues eso es lo que vamos a entender. Vamos a empezar a entender la próxima clase, ¿listo? Ahí les doy una antesala, ¿vale? Entonces, vamos a orar y finalizamos con la clase hoy, ¿vale? Señor, gracias, gracias Señor, porque definitivamente tú cada día nos llevas de más en más, nos enseñas, nos muestras realmente los principios, lo que tú nos quieres enseñar, Padre, y ayúdanos, Señor, a permanecer en la perfección, a permanecer en tu santidad, a permanecer en tus mandatos, Padre. Sabemos que solos definitivamente no lo vamos a poder hacer, como dijo Moisés, yo sin ti no doy un paso. Yo sin ti no camino. Yo sin ti, ¿cómo voy a poder cumplir el propósito de mi vida o cumplir cada una de las cosas que tú me mandas? Si tú no estás, pues definitivamente nada somos, Padre. Ayúdanos a quererte ver en cada paso que demos, en cada decisión, de saber que solo en ti podemos confiar y que solo tú eres el que nos puedes guiar, Padre. Ayúdanos y danos esa capacidad de santificarnos, esa capacidad de limpiarnos, que solo tú lo puedes hacer a través de las escrituras, Padre. Nosotros no queremos ser parte de aquellos que se van a quedar, sino queremos ser parte de ese remanente que vas a llamar del medio de las naciones o que muy posiblemente nos vas a llamar antes, pero queremos estar bajo tu gobierno, bajo tus principios, queremos estar realmente caminando y paseando contigo como lo llegó a hacer Adán en algún momento y como lo vemos allí en Apocalipsis, el estar en tu regazo, el estar compartiendo contigo, el estar entrando en tu santo templo, Padre, eso debe ser lo más genial de nuestra vida y es a ello donde queremos llegar cada uno de nosotros, Padre. Te doy gracias por Yadi, por Margarita, por Pedrito y por todos aquellos que no se pudieron conectar, Padre. Que seas tú el que los bendigas, que seas tú el que los ayudes a que en cada decisión puedan llegar y humillarse ante ti y que seas tú el que los guíes, que seas tú aquel consolador, que seas tú aquel que realmente les des las palabras correctas y la dirección correcta, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.